Orar. Padre, estamos delante de tu presencia, mi Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida, y que la palabra que envías para nosotros en esta noche, Señor, sea una palabra que sea prosperada en nuestra mente y en nuestro corazón. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder contemplar tu verdad, y permítenos, Dios, tener la sensibilidad y la humildad para andar según tu decreto y tu propósito para nuestra vida. Te damos a ti, Señor, toda la gloria. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos el honor. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo trascendente para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y le he puesto por título la enseñanza, Una persona maravillosa. Diga después de mí, una persona maravillosa. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han conocido a alguna persona que terminó siendo una gran decepción? No levante su mano, no acuse a nadie, pero creo que todos hemos tenido esa experiencia de en algún momento de nuestra vida haber conocido a alguna persona, tal vez habernos invertido en ella y terminó siendo una gran decepción. Ciertamente, esto acontece de forma muy común y regular en el género humano. Pero déjeme decirle que cuando hablamos de la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, en Él podemos encontrar a una persona maravillosa. Una persona que nunca te va a traicionar, una persona que siempre va a buscar tu bienestar y te dará estabilidad y bendición en tu vida. Como seres humanos, amados hermanos, hemos sido creados con cualidades y características únicas. Sin embargo, como especie, Dios determinó que para alcanzar nuestra plenitud de desarrollo, no era bueno que estuviéramos solos. Hoy día, muchas personas deciden aislarse y mantenerse lejos de los grupos de las personas a las que conocen porque han tenido malas experiencias. ¿Le ha sucedido en algún momento que usted llega a pensar, mejor solo? Hasta hay por ahí un dicho, ¿no? Que dice mejor solo que mal acompañado. Y la gran mayoría de las personas que tienen heridas en su corazón tienden a aislarse y a evitar relacionarse con otros dadas sus malas experiencias, lo cual para nada es bueno. ¿Y sabe por qué? Porque esto me indica que esa decisión de aislarse la han tomado desde el dolor. Es cierto que con el paso del tiempo y a medida que crecemos nos volvemos más selectivos. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos tomando decisiones desde la decepción, desde el enojo, desde la tristeza, desde los vacíos que nos han provocado? Creo que cuando nosotros tomamos la decisión de aislarnos y separarnos del grupo al que pertenecemos, pues con el paso del tiempo comenzamos a darnos cuenta que algo nos hace falta en la vida. Es cierto que no a cualquier persona le podemos contar nuestra vida y menos abrirle nuestro corazón para que conozca lo que pensamos y sentimos. Sin embargo, aun cuando nos volvamos reservados, siempre existirá en nuestra vida el deseo de pertenecer a una comunidad. ¿Por qué? Porque así fuimos diseñados. Dios realiza la creación y a todo lo que crea dice, y vio Dios que era bueno. La primera expresión de Dios rechazando y hablando de que algo no es óptimo es cuando ve al hombre solo. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Haré para él una ayuda idónea, lo sabemos. Ahora, es cierto que los riesgos al vincularnos a un grupo o a una persona son variados. Y por eso es que debemos estar alertas y ser astutos, de modo que podamos identificar esas banderas rojas de peligro o precaución cuando comenzamos a relacionarnos con otros. Dios, amados hermanos, sabe nuestra necesidad y no ignora que si para emprender una vida social
a veces es muy difícil encontrar a alguien que esté dispuesto y disponible para sumar a nuestra vida, cuanto más esto no acontece en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Muchas veces espiritualmente estamos solos, nos sentimos solos, nosotros contra el mundo. Y muchas veces nuestra visión es la de nosotros solos cargando nuestra cruz y ya a punto de rendirnos porque las situaciones que estamos enfrentando son demasiado complicadas. Dios no desconoce esa situación y por esta razón, y entendiendo el poder que hay en la amistad y el fruto que se obtiene de la conexión que llegamos a tener, es que el Señor Jesucristo determinó no dejarnos huérfanos, sino enviar al Consolador, el Espíritu de verdad. Tal vez humanamente no hemos sido las personas más capaces de poder establecer vínculos y relaciones saludables que nos permitan crecer y que sumen a nuestra vida. Pero sabe, Dios, conociendo aún nuestras áreas de oportunidad, nos ha enviado su Espíritu Santo. Y Él desea que cada uno de nosotros emprenda una relación de amistad con el Espíritu de Dios. Vean lo que dice la Escritura y acompáñenme al Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar utilizando mucho las Escrituras, así que le animo a que sea presto para encontrar las citas. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15 en adelante. Y dice la Escritura así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Y vean nada más el propósito de Dios. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. El propósito de Dios al enviar a su Espíritu Santo es que la iglesia pueda vivir en un nivel de bendición más alto, un nivel en el cual ésta pueda ser fortalecida y pueda tener la capacidad de enfrentar al diablo, enfrentar la tentación, vencer sobre el pecado y tener una vida plena. De acuerdo a lo que acabamos de leer, puedo decirles que en la mente y en el corazón de Dios está el que cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, podamos mantenernos firmes y estables, creciendo, madurando y llegando a dar fruto para la gloria de Dios. Su deseo es que aún y a pesar de las pruebas y luchas que enfrentemos, jamás nos sintamos solos. Y eso, amados hermanos, es algo que debemos visualizar desde una perspectiva divina, porque Dios no desea que te sientas solo. Él quiere que cada uno de nosotros pueda atreverse a desarrollar una amistad con el Espíritu Santo, de modo que Él sea nuestro amigo y a la vez nuestra conexión con Cristo y el Padre, a fin de que todo lo que Cristo compró para nosotros en la cruz venga sobre nuestra vida y sea una realidad. Esto es sumamente importante, pero ¿sabe una cosa? Hay un problema. Mire, considere lo siguiente. Es un hecho de que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, y la iglesia tiene acceso a mucha información acerca del Espíritu Santo, este sea al mismo tiempo tan desconocido para un alto porcentaje de creyentes, limitando en gran manera su capacidad para vivir la vida de Cristo y manifestar en sus vidas la gloria de Dios. ¿Quiere usted vivir la vida de Cristo? ¿Quiere usted manifestar la gloria de Dios a través de su vida? Usted necesita tener una relación con el Espíritu Santo. Y diga después de mí: relación no es lo mismo que información.
Usted puede saber muchas cosas acerca del Espíritu Santo, pero eso no implica que usted tiene una relación vigente con el Espíritu de Dios. Para que nosotros podamos reflejar la naturaleza y el carácter de Dios como si nosotros fuésemos un espejo, necesitamos del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos vivir una vida cristiana victoriosa, necesitamos del Espíritu Santo. Ya lo declaró el profeta Zacarías. Vaya conmigo, Zacarías capítulo 4, verso 6. Libro del profeta Zacarías, capítulo 4, verso 6. Y dice la escritura así: así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Lea conmigo: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y esto, amados hermanos, lo podemos aplicar de una manera tan directa hacia nuestro desarrollo espiritual, en palabras que el apóstol Pablo utiliza de forma muy sencilla cuando él dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es Dios. El Señor Jesucristo lo expresó de esta forma y él dijo: ¿quién de ustedes, por mucho que se afane, puede añadirle a su estatura por lo menos 10 centímetros? Él habla de la medida de un codo. O sea, imagínense, ¿quién de nosotros, por mucho que se afane, podría crecer 30 centímetros más? ¿Quién es quien nos da el crecimiento? El Espíritu Santo. Él es el que hace que la palabra de Dios germine en nuestro corazón y que nuestro carácter sea moldeado de tal manera que a través de nuestra vida Cristo sea evidente a los ojos de los demás. Ahora, un alto porcentaje de cristianos tiene conceptos erróneos acerca del Espíritu Santo. Y esto es tremendo, amados hermanos, porque muchos simplemente cuentan con información difusa, algunos información que escucharon por allí o información que les fue comunicada de forma equivocada, lo cual les impide darle el lugar que Él merece en nuestra vida. El Espíritu Santo no es una paloma. Diga después de mí: el Espíritu Santo no es una paloma. Fíjese cómo muchas veces nos dejamos llevar incluso por nuestro prejuicio. Si el Espíritu Santo fuera una paloma, ¿de qué color es? ¿Por qué no negra? ¿Por qué no moteadita? ¿O una gris? Todos decimos, es una paloma, y si es una paloma blanca. Pero la Escritura no nos menciona que fuese de algún color en particular. Simplemente nos dice que cuando Jesús subió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma, pero no es una paloma. ¿Por qué en forma de una paloma? Porque la paloma era empleada para poder enviar mensajes y era el mensaje que confirmaba que Cristo era el Hijo de Dios. Porque a Juan le fue dicho: aquel sobre quien tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre de él y permanece, él es el Cristo. Ahora, cuando hablamos de la simbología de la paloma, también hablamos del carácter del Espíritu Santo. Y una paloma es muy sensible, se ahuyenta con facilidad. En este sentido, el Espíritu Santo tiene un carácter muy sensible. Pero Él no es una paloma, tampoco es una llama de fuego. Estos son simbolismos que la Escritura utiliza para revelarnos más acerca del carácter y de la naturaleza del Espíritu Santo. Él no es vino, no es viento. Todas estas representaciones son representaciones que utilizan un lenguaje figurado para permitirnos comprender mejor algunas de sus cualidades y características, así como la manera en la cual el Espíritu Santo opera en la vida del creyente.
Entonces, para eliminar algunos conceptos equivocados, entendamos primeramente que el Espíritu Santo es Dios. Diga después de mí: el Espíritu Santo es Dios. Entendamos esto y de forma muy clara: el Espíritu Santo no es un subordinado a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Otra cosa que debemos de saber es que el Espíritu Santo es espíritu. Y los espíritus no tienen una forma determinada porque carecen de un cuerpo. Recordemos que la finalidad de que nosotros tengamos un cuerpo es el que podamos interactuar con esta dimensión en la cual Dios nos colocó, esta dimensión material. Si nosotros no hubiésemos sido colocados en esta dimensión material, no necesitaríamos un cuerpo. Por esta razón es que en la resurrección recibiremos un cuerpo nuevo, semejante al de la gloria de Cristo, pero ya no es este. Imagínense, pobres de nosotros, teniendo este cuerpo en la eternidad. ¿Qué haría yo con mis 2 rodillas destrozadas en una eternidad? Oye, Dios, me está doliendo mucho la cadera. Ese fue tu cuerpo, ni modo, te tocó. ¿Verdad que no? Vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al suyo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, para muchos de nosotros nos cuesta trabajo entender que Él es un ser espiritual, que Él es Dios y que es un ser que lo podríamos definir como incorpóreo, no tiene un cuerpo. Ahora, dentro de la divinidad, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, porque debemos de recordar lo que la Escritura enseña. Vamos allí a Génesis capítulo 1, verso 1. Y fíjese cómo es maravillosa la manera en la cual Dios comienza presentándose a la humanidad. Y dice la Escritura en Génesis 1:1 lo siguiente: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahora, la palabra hebrea para Dios es Elohim. Y Elohim es el plural de Dios. Entonces, si tradujéramos de manera lineal y literal lo que el texto en hebreo dice, diría: Dioses en el principio creó. Muchas veces les he hablado de esta singularidad o esta particularidad en la cual pareciera que estamos teniendo un error gramatical. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un plural y un singular. Si nosotros nos apegáramos a la sintaxis cotidiana en la cual solemos escribir, debería de haberse escrito: los dioses en el principio crearon los cielos y la tierra. Pero no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es: dioses en el principio creó, plural y singular. No es que exista un error gramatical, es que en esto hay una revelación que Deuteronomio capítulo 6 verso 4 nos permite conocer de una forma más amplia. Deuteronomio capítulo 6 verso 4, y dice la Escritura de la siguiente manera: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Una traducción alterna a este pasaje, porque si usted se da cuenta, después de que está enunciado este pasaje, al final tiene una letra pequeña en lo alto, y en la parte de abajo, en sus notas de su Biblia, dice que como texto alternativo debería de decir: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Elohim es uno. Hay un pasaje que utiliza la Reina Valera, que se expresa en la Reina Valera, pero que no está en la Nueva Versión Internacional. Y por esta causa es que muchos cristianos llegan a decir que la Nueva Versión Internacional es una Biblia mutilada, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque la Nueva Versión Internacional parte de las evidencias que nos dan los manuscritos más antiguos. La Reina Valera no surgió a partir de los manuscritos más antiguos.
Entonces es importante que consideremos la importancia que tiene el apegarnos a la fidelidad que nos da el texto bíblico, mayormente aquel que está apegado en cuanto a fechas al original. ¿Y cuál es este texto que está en la Reina Valera y que no está en la NBI? Ese texto que dice en la epístola del apóstol Juan que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. En la NBI usted no lo va a encontrar, pero esto no significa que la Nueva Versión Internacional niegue la verdad de la Trinidad. Si la Trinidad dependiera de un solo texto, no podría ser una doctrina cristiana. Para que una idea pueda convertirse en parte de una doctrina o en una doctrina fundamental del cristianismo, como lo es la Trinidad, debe de haber evidencias bíblicas por toda la Escritura y no depender de un solo texto. Entonces, en este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, podemos ver cómo Moisés le dice al pueblo de Israel: escucha, el Señor nuestro Dios es uno. Elohim, dioses, es uno. Hablamos de una unidad perfecta entre la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Vean lo que la Escritura dice en Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 28, verso 19. Y dice la Escritura así: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada vez que la Escritura enfatiza un "y", hace una correcta y completa separación. A manera de chisme o brevario cultural, es algo que no sucede cuando el apóstol Pablo define los ministerios de gobierno al interior de la iglesia. Y él mismo, Efesios capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí no hay una separación. De allí que su servidor llegue a entender que hay un ministerio dual enfocado en la edificación de la iglesia, y es el del pastor, que cuando éste, de acuerdo a la gracia derramada sobre de su vida, alcanza una plenitud ministerial, opera en la función de estos dos dones, de estos dos regalos dados a la iglesia. Un pastor maestro. Por eso el apóstol Pablo hace el énfasis que debemos de darle doble honor, en especial a aquellos líderes que nos pueden predicar y nos pueden enseñar, porque están fungiendo sobre una doble unción, sobre el ejercicio de dos dones de gobierno. ¿Ok? Pero volviendo entonces al tema que estamos estudiando, el Señor Jesucristo separa claramente el lugar que a cada una de estas personas corresponde. Y él dice en el verso 19: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es él la tercera persona de la divinidad. Y esto para nada significa que él sea el tercero en importancia. Más bien lo que denota es que de la divinidad, de las tres personas que forman la divinidad, él es el más humilde. Y usted lo va a entender un poco más adelante. En algunas sectas y religiones se duda acerca de la divinidad del Espíritu Santo, negando muchas de sus cualidades divinas. Sin embargo, debemos darnos cuenta que la Escritura lo define como a una persona y no como a una fuerza creadora. El Espíritu Santo, diga después de mí, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un poder, es una persona.
hay muchas características que definen una persona, pero déjeme mencionarle tres. Y la primera es que una persona tiene emociones propias. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30. Hay mucha información en la Escritura respecto del Espíritu Santo. Y tal y como lo menciono en la lámina, es lamentable que un altísimo porcentaje de creyentes lo ignoren. Tenemos mucha información acerca de Él, pero muy poca experiencia con Él. No sabemos realmente quién es el Espíritu Santo. Hay personas a las cuales incluso el Espíritu Santo les da miedo. Dicen, yo no quiero exponerme a la manifestación del Espíritu Santo, no vaya a ser que vaya a ser otra cosa. Oiga, es importante analizar en qué contexto usted lo está pidiendo. Si usted está en una reunión cristiana evangélica donde está adorando al Señor, donde está buscando su presencia y usted pide del Espíritu Santo, si no son los maderos de San Juan que piden pan y no les dan, piden queso y les dan un hueso. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más no nuestro Padre que está en el cielo dará su Espíritu a quien se lo pida? No habría razón para que tuviéramos miedo. Al contrario, deberíamos de confiar y creer que podemos acercarnos a Dios. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, verso 30. Y dice la Escritura: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. La expresión agraviar implica lastimar. La Reina Valera versión 60 traduce contristar. Y dice: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene emociones propias. Si nosotros definiéramos al Espíritu Santo como una fuerza, como un poder, por ejemplo, como la corriente eléctrica, ¿usted cree que si de repente apagamos las luces, se ofenda la corriente eléctrica? ¿Se entristezca? Diga, ay, es que yo quería estarlos iluminando dentro del auditorio. No, no va a suceder. ¿Por qué? Porque no es una persona, pero el Espíritu Santo lo es. Él tiene emociones propias. Él se puede alegrar con nosotros y lo podemos entristecer. Él se puede enojar y Él puede mostrar su amor. También una persona tiene la capacidad de decisión propia. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versos del 7 en adelante. Y dice la Escritura: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Lea conmigo: todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Él tiene capacidad propia de decidir. Amén. Otra característica de una persona es un pensamiento propio, una opinión propia. Hechos capítulo 15, verso 28. Vamos allá. Hechos capítulo 15, verso 28. Y dice la Escritura de la siguiente manera: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Estamos viendo cómo el consejo de los apóstoles tiene un diálogo con el Espíritu Santo, en el cual el Espíritu expresa su pensamiento. Y el Espíritu les revela que los gentiles que se acerquen a Dios a través de Jesucristo no necesitan circuncidarse,
porque la circuncisión que habrán ellos de experimentar es la circuncisión que el Espíritu hará en sus corazones. Porque había este dilema en la iglesia primitiva. Todos los nuevos convertidos, todos los nuevos creyentes están obligados a judaizar. Muchos decían, sí, deben judaizar y guardar la ley de Moisés. Pero otros no sabían qué hacer y dijeron, vamos a buscar a Dios. Y el Espíritu Santo les expresó su opinión. Y Él les mostró que no era necesario que judaizaran. ¿Por qué? Ya el apóstol Pablo lo expresa en su epístola a los Colosenses, cuando él dice que de los dos pueblos Él hizo uno solo, por medio de la cruz, refiriéndose a judíos y gentiles. Todo el que por medio de Jesucristo se acerca a Dios viene a formar parte del pueblo del Señor. Amén. Ahora bien, el propósito de Dios al enviar a su Espíritu Santo al mundo fue el de convencer al mundo de pecado. Juan capítulo 16, verso 8. Juan capítulo 16, verso 8. Dice la Escritura, y cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Quién puede convencer a una persona de la necesidad que tiene de Dios? Solo el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar constantemente hablando la palabra, aconsejando a través de la palabra, pero teniendo presentes, amados hermanos, que solo Dios puede convencer a esa persona, convencerla para salvación. Amén. Entonces el Espíritu Santo fue enviado al mundo para convencer al mundo de pecado, para vivificar la obra de la cruz en nosotros los que hemos creído. Si el Espíritu Santo no vivificara la obra de la cruz en nosotros, le pregunto, ¿usted cree que la cantidad de sangre que había en el cuerpo mortal de Jesús sería suficiente para cada uno de nosotros? ¿Hubiera alcanzado? No, imposible. Pero sabemos que su sangre nos ha limpiado de todo pecado. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que vivifica la obra de la cruz en nosotros. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versos del 16 al 18, y dice la Escritura así: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Vean lo que hace el Espíritu Santo, nos fortalece para que por la fe Cristo habite en sus corazones. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo es quien vivifica en nosotros la obra de la cruz. Él es el que hace que Cristo viva en nuestro corazón. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, por causa del testimonio que debe de guardar al mundo entero en relación a que Él es el Salvador del mundo y quien vino y dio su vida por usted y por mí, está limitado a un cuerpo. Y esto por voluntad propia, porque Él desea mantener vigente el testimonio de la obra que realizó en la cruz del Calvario. Por esta razón fue que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. El Espíritu no está limitado a un lugar. Recuerde, Jesús en sus días de ministerio terrenal o estaba en Betania, o estaba en Capernaum, o se encontraba en Judea, o estaba en algún otro lugar, pero no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. El Espíritu Santo está en todo lugar, de tal modo que se cumple lo dicho por el profeta, que la tierra ha sido llena de la gloria del Señor.
El Espíritu Santo, amados hermanos, es el que vivifica la obra de la cruz en nosotros y también quien empodera a la iglesia, de tal modo que la iglesia sea fortalecida y perfeccionada. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Y dice la Escritura así: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la piedra sobre la cual él habría de edificar su iglesia? Él mismo, Cristo mismo. Pero Cristo está sentado a la diestra del Padre, lo sabemos. Él está ahora participando de la gloria que en un principio tuvo. Entonces, ¿quién es el que edifica la iglesia en este tiempo? El Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos empodera. Hechos capítulo 1, verso 8. Usted ya se lo debe de saber de memoria, ¿verdad? Dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. El Espíritu Santo es el encargado de fortalecer a la iglesia y perfeccionarla a fin de presentarla delante de Dios como una novia perfecta que viste vestiduras de lino sin mancha ni arruga. Vean lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Todo esto, amados hermanos, que le pudiera a usted en este momento parecer tedioso, es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Y si lo ignoramos, créame que no estamos avanzando, puesto que la solidez de nuestro crecimiento espiritual debería estar arraigado en lo que la palabra de Dios enseña y no en lo que reunión tras reunión sentimos. Segunda los Corintios 3:18, dice la Escritura: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Quién nos hace más como Cristo? No son los cursos, no es el tipo de liderazgo que tengas, no es la iglesia a la que pertenezcas. Quien te hace cada vez más como Cristo es el Espíritu de Dios. Él es el que trabaja en nosotros. Ahora la pregunta es: ¿qué tan dóciles estamos siendo para que Él nos saque brillo? Porque la expresión que el apóstol Pablo está diciendo y a la que él se refiere, él dice que debemos reflejar el rostro del Señor como en un espejo, debemos de reflejar su gloria como en un espejo. Pues los espejos de esta época eran generalmente fabricados en metal, y el metal con el paso del tiempo se oxida. Entonces había un momento en el cual ese espejo, que en algún momento reflejaba tu imagen de manera perfecta, ahora estaba oxidado y la imagen ya no se notaba con claridad. ¿Qué se debía de hacer? Pulirlo para que recuperara su brillo. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Pero si nosotros no nos dejamos moldear por Dios, entonces, amados hermanos, somos semejantes a aquel que el Señor Jesucristo expresó cuando dijo: ¿a qué haré semejante a aquel hombre que oyendo mi palabra no la pone por práctica? No se deja moldear. Pues lo haré semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. No podemos vivir de emociones. No podemos desarrollar nuestro cristianismo basado en sensaciones. Ay, hoy sentí muy bonito en la predicación, el pastor dijo muchas cosas. ¿Qué dijo? No me acuerdo, pero sentí bien bonito. Muchas veces ni siquiera entendemos lo que el pastor está diciendo, porque de repente
Pareciera que Él se sube a otro piso y nosotros solo lo contemplamos desde la planta baja y decimos, eso debe de ser verdad, gloria a Cristo, qué maravilloso. ¿Lo entiendes? No sé ni de qué está hablando, pero se siente bien aquí. No. Cada uno de nosotros debería, amados hermanos, fundamentar su vida en el conocimiento de Dios, más allá que en lo que te puede proveer una emoción. Lamentablemente esto está muy conectado con nuestro nivel de madurez. Porque si nuestro nivel de madurez es muy pobre, entonces enseñanzas como estas nos van a resultar demasiado aburridas y tediosas. Nos gustaría que nos enseñaran cómo liberar al campeón que está en nosotros. Y sabe, es importante porque el Evangelio todo lo cubre. Pero si no tenemos lo fundamental, no vamos a poder trascender. ¿Cómo la iglesia es perfeccionada? A través de la obra del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros comprender esto. Si yo no me expongo al Espíritu Santo y no permito que el Espíritu Santo obre en mí, yo no voy a ser perfeccionado. No importa si yo no salgo de la iglesia 24/7. Amén. El Espíritu Santo es quien establece en unidad con la iglesia el reino de Dios en la tierra, y quien destruye toda obra del diablo. Es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad para movernos en el poder de Dios y en la autoridad que hay en el nombre de Jesús. ¿Por qué los hijos de Emaús no pudieron expulsar a los espíritus que estaban en aquel hombre al cual reprendieron en el nombre de Jesús, el cual predicaba Pablo? ¿Sí se acuerda? Aquellos espíritus dijeron, sabemos quién es Pablo y conocemos a Cristo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y después de eso se le abalanzaron y los dejaron maltratados y estos huyeron desnudos. ¿Qué necesitaban estos hombres? Una relación con el Espíritu Santo. Si ellos hubieran sido llenos del Espíritu Santo, ellos podrían, como el apóstol Pablo, ejercer el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, quien activa y manifiesta los dones del Espíritu en medio de la iglesia. No es el apóstol que viene y te impone manos. No es el profeta que te dice, yo veo en ti un gran ministerio. Todo esto puede servirnos para orientarnos, para dirigirnos, para darnos un pequeño destello de luz respecto de lo que Dios quiere. Pero quien lo hace es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que dice y selecciona a una persona para el ministerio. Él fue el que dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual yo he determinado que realicen. Es el Espíritu Santo. Y muchas veces pensamos que a través de la meritocracia vamos a lograr ganarnos el favor de Dios. Y entonces tratamos de agradar al hombre en lugar de conectarnos a la fuente de vida, poder y autoridad que es el Espíritu Santo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Vean lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 5, verso 26. Efesios capítulo 5, verso 26 dice la Escritura, para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos perfecciona y santifica. De nosotros, amados hermanos, nada bueno procede. No importa qué tan moralista seas, no importa qué tan educado seas, no importa qué tan religioso seas, de nosotros nada bueno procede. Porque nuestra naturaleza humana está inclinada a lo malo. Por eso muchas veces les he dicho, si usted ve algo bueno en mí, es Dios. Si ve algo malo en mí, soy yo. Y necesitamos entender esta realidad, porque es el Espíritu Santo el que nos capacita para reflejar
el carácter y la naturaleza de Dios en nosotros. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Y dice la Escritura así: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y note usted lo que la Escritura está diciendo a continuación. Dice, el lino fino representa las acciones justas de los santos. Diga conmigo, las acciones justas de los santos. Esto dice mucho, porque en algún momento les he explicado, hablando acerca de la justicia de Dios, que ésta tiene dos cualidades, una cualidad pasiva y una cualidad activa. La justicia pasiva es aquella que obedece a justificación. He sido perdonado por causa de la fe que he depositado en Cristo. He sido justificado. Pero para ser justo delante de Dios, dice la Escritura a través del apóstol Santiago, que debemos de poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Esta es una justicia activa que pongo en práctica. Amén. Entonces, la Escritura dice en esta porción, en el verso 8, que el lino fino representan las acciones justas de los santos. No son los que están vistiéndose de lino, los que representan a la novia, no son aquellos que un día hicieron una oración de fe y sintieron bonito en su corazón. Son aquellos que por el poder del Espíritu Santo pudieron poner en marcha la obra de la cruz en sus corazones y plasmarla en su día a día. Por eso en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor. Yo fui el pastor de la iglesia, yo fui el maestro de los niños, yo fui el cantante principal. Y Él les dirá, apártense de mí porque no los conocí. No fuiste alguien que te caracterizaras por vivir en la justicia. Fuiste justificado, pero como la puerca lavada, te regresaste a revolcar en el lodo. Como el perro, volviste a tu vómito. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? El Espíritu Santo entonces es la persona más importante en la divinidad, la más amada. Mire, entre el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo se aman. Pero hay un favorito, hasta en las mejores familias. Y en la familia de la divinidad, el favorito es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él tiene un carácter tan hermoso, tan paciente, tan misericordioso, tan bondadoso, que la deidad misma lo protege y nos advierte a nosotros los hombres que hay de aquel que insulte conscientemente al Espíritu Santo, porque ese pecado no le será perdonado jamás. Vea lo que dijo el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versos 31 y 32. Y dice la Escritura, a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Vea lo que dice el verso 31. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie.
Pastor, creo que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo porque el otro día me encontraba muy molesto y de repente comenzaron a venir a mi mente insultos contra el Espíritu Santo, y en mi mente decía yo muchas groserías que yo no quería seguir escuchando, pero había más y más maldiciones contra el Espíritu Santo y siento que ya estoy condenado de por vida. La cualidad de la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando voluntariamente le atribuyes a su obra la operación de demonios. Cuando voluntariamente y conscientemente insultas su santidad comparándolo con el diablo. Y para llegar a ese punto, amados hermanos, tenemos que tener una conciencia muy cauterizada y un corazón muy endurecido. Muchos, incluso satanistas, que en sus ritos blasfeman contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo, no han incurrido en la blasfemia. A ver, ¿por qué, pastor? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque si me está diciendo que el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado, ¿por qué me dice que hay satanistas que no han incurrido en la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando antes acaba de mencionar que en sus ritos satánicos blasfeman contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu? ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos lo hacen en ignorancia. Y todo lo que tú hagas en ignorancia en contra del Espíritu puede alcanzar misericordia, porque requisito fundamental para blasfemar contra el Espíritu Santo es tener un alto nivel de conciencia. Y es cuando entonces Dios dice: lo ofendiste voluntariamente, no tienes perdón ni en este mundo ni en el postrero. Así de protegido es el Espíritu Santo, así de valioso es para Dios, así de valioso es para Cristo. Imagínense en la expresión de ¿les conviene que yo me vaya? El Señor Jesucristo nos está revelando la importancia que tiene el Espíritu Santo en la deidad. Es como si de forma indirecta Él dijera: viene alguien mejor que yo, alguien que va a ser más paciente con ustedes. Imagínense si Cristo nos pastoreara, ¿a cuántos de nosotros ya no nos hubiera agarrado a latigazos? Si el Señor Jesucristo nos pastoreara, ¿a cuántos de nosotros no nos hubiese ya dicho hipócritas, sepulcros blanqueados? ¿Y cuándo el Espíritu Santo le ha dicho eso? Él le abraza. Cuando usted falla, cuando usted critica, cuando usted juzga, cuando usted tiene un mal carácter y se le salen las ranas de la boca como al falso profeta del Apocalipsis, Él le convence de que usted necesita volverse a Cristo y le atrae con lazos de amor. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Pero hay de ustedes si voluntariamente lo insultan, porque no se los voy a perdonar. Él como persona es la persona más maravillosa que existe y tienen que aprender a valorarlo. Ahora, ¿cómo desarrollamos una relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo, simple mortal, desarrollar una relación con el Espíritu Santo? Déjeme decirle que al Espíritu Santo se le conoce por medio de Cristo y las Escrituras. No hay otra manera de conocer al Espíritu Santo si no es a través de Cristo y las Escrituras. Muchas personas en algún momento han llegado a mí y me han dicho: tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Oye, ¿y ya aceptaste a Cristo en tu corazón? No, no es el Espíritu Santo con quien te estás relacionando. Muchas personas están endemoniadas
a causa de que han estado expuestas a influencias demoníacas y le han abierto inconscientemente las puertas de su alma. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Por ignorantes, porque no han buscado conocer al Espíritu Santo a través de Cristo y las Escrituras. Ahora, se puede intimar con Él a través de la constante oración y el ayuno. ¿Quiere usted conocer más al Espíritu Santo, tener una relación con el Espíritu Santo? Dígale a la persona que tiene a su lado: debes de orar más, debes de ayunar, debes tomártelo en serio, ya que solamente de esta forma estaremos provocando un encuentro con Él que nos permita llevar nuestro conocimiento teórico al nivel de la experiencia. Si tú no tienes una experiencia con el Espíritu Santo, lo que tú tienes es mera teoría. Si tú no tienes una experiencia con el Espíritu Santo, lo que tienes es teoría. Y eso es algo que debemos de tener presente. Porque para tener una experiencia no puedes esperar que circunstancialmente de repente el Espíritu Santo te salga al encuentro. Él dice en su palabra: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen intencionalmente. Si usted quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, busque intencionalmente a Dios con esa finalidad. Si usted quiere tener una relación con el Espíritu Santo más profunda, más real, más íntima, busque al Espíritu Santo con esa finalidad. Tenemos que provocar un encuentro con Él que nos lleve de la información a la experiencia. Ahora que para desarrollar una amistad y tener una relación fuerte con Él, debemos cultivar el vínculo. Esto de ser cristiano dominguero no sirve para tener una amistad con el Espíritu Santo. Si tú quieres tener una amistad con el Espíritu Santo, tú debes de mantener con Él comunicación de forma cotidiana. Buscarle constantemente, día a día. Vea lo que dice la Escritura. Vamos a Proverbios capítulo 8, verso 17. Proverbios capítulo 8, verso 17. A los que me aman les correspondo. Vea qué hermoso es el Espíritu de Dios. Si tú me amas, yo te voy a corresponder. Y después continúa en la Escritura diciéndonos: a los que me buscan, me doy a conocer. ¿Quieres tener una relación profunda con el Espíritu Santo? Búscalo de forma cotidiana. Va a haber ocasiones en las que nuestra búsqueda ponga a prueba nuestra fe y nuestra determinación. Pero, ¿qué tan seguro estás de querer tener un vínculo con Él? Algunos cristianos tratan al Espíritu Santo como si fuese, permítame la expresión y con respeto lo expreso, papel higiénico en rebaja. Y no es así. Él es la persona más gloriosa de la divinidad, más maravillosa, más excelsa, y está con nosotros. Pero Él no está en oferta. Él no es alguien a quien puedes usar el domingo y olvidarte de Él toda la semana. Porque si tú tratas de esta manera al Espíritu Santo, tú solo lo estás usando como un medio para alcanzar la finalidad de tu corazón egoísta, que posiblemente pueda ser el que te libre del infierno. Pero si realmente no te está interesando ni siquiera llegar al cielo, sino cultivar una relación de amistad con el Espíritu Santo, entonces tu actitud hacia Él será diferente. Lo vas a priorizar, le vas a dar un lugar de importancia en tu vida. El por qué muchos cristianos no están llevando su relación con el Espíritu Santo a un nivel más profundo es por la simple razón de que hay falta de interés en su corazón. Lamentablemente hemos menospreciado la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida.
Hay quienes dicen, Dios pues es el creador de todo lo que existe. Jesús el que me salvó. Y el Espíritu Santo, ay, pues quién sabe. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, porque tenemos información vaga, información equivocada. Y por estas razones que muchos lo menospreciamos. Pero sin Él no seríamos nada, no podríamos ni siquiera articular correctamente una oración delante de Dios. Es importante mencionar que aún y a pesar de que el Espíritu Santo está entre nosotros, Él no viene a manifestar un papel protagónico. Es decir, Él no viene a buscar la gloria para Él. Por el contrario, Él viene con completa humildad a glorificar a Jesús en su iglesia. El Espíritu Santo viene a perfeccionar a la iglesia para que Cristo sea glorificado. Por esto, amados hermanos, debemos de entender esto que es de cajón en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Nuestras oraciones siempre deben de estar dirigidas al Padre, entendiendo que nos acercamos a Él en los méritos que Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario. Y debemos de confiar en que Él perfeccionará, el Espíritu Santo perfeccionará nuestra oración. Ahora, esto no significa que le ignoremos. Durante nuestra oración podemos dirigirnos a Él y hablarle a Él. Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, fortaléceme. Pero nuestra oración siempre debe de ser dirigida al Padre. ¿Por qué? Porque en el acuerdo de la divinidad, Él es el soberano. Él es la máxima autoridad. ¿Comprende? Ahora, al Espíritu Santo lo podemos encontrar en la Escritura con 4 nombres en la Biblia. ¿Cuáles son estos? El primero lo he estado mencionando, Espíritu Santo. El segundo, Espíritu de Dios. El tercero, Espíritu de Cristo. Y el cuarto, Consolador. Cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Consolador, hablamos de la tercera persona de la divinidad. Amén. Debemos tener presente que el Espíritu Santo juega un papel determinante en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Por este motivo es que como hijos de Dios debemos de buscar involucrarlo en nuestra vida, entendiendo que nada escapa a su mirada y que nuestra exposición a Él es una muestra de buena voluntad. ¿Quieres su amistad? Exponte a Él. Él ya lo conoce todo, pero cuando tú se lo revelas, se lo confiesas de manera voluntaria, Él lo interpreta como un acto de buena voluntad. Si tú por el contrario te andas escondiendo y quieres mentirle, lo estás ofendiendo. Vea lo que dice la Escritura, 1 Corintios 2:10. Dice la Escritura, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Ni el Padre se le escapa, lo examina. Imagínense el Espíritu Santo examinando la profundidad del corazón del Padre y contemplando la perfección que hay en la primera persona de la divinidad, examinando el corazón del Hijo y descubriendo la perfección que hay en la segunda persona de la divinidad. ¿Cuánto más no te conoce a ti? ¿Cuánto más no te escudriña a ti? Vea lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 13. Hebreos capítulo 4, verso 13. Dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Vean lo que dice Proverbios 21:2. Proverbios
21:2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. En la religión popular se menciona que el vicario de Cristo es el Papa, pero estrictamente el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Él es el representante de Dios en la tierra. Ahora, tal vez alguno de ustedes pudiera pensar, bueno, entiendo que el Espíritu Santo es Dios y que Él es santo. ¿No será un insulto de mi parte tratarlo como un igual? Porque puede surgir la duda y decir, ¿y es que no será mucho que yo esté tratando de ser su amigo? Mira, cuando hablamos de amistad, hablamos de cercanía, de exposición. No te oculto nada, lo conoces todo por mi propia voluntad, tenemos comunicación constante, tú me conoces, yo te conozco, te puedo abrir mi corazón, te puedo expresar mis temores, mis dudas y aún mis heridas y mis errores. Usted puede hablarle de usted o puede hablarle de tú, y en ello no hay falta de respeto en la relación. Reitero, falta de respeto sería tratar de ocultar de él lo que sabemos que Él ya conoce. ¿Quiénes insultaron y ofendieron al Espíritu Santo en la iglesia primitiva? Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, vamos allá. Hechos capítulo 5. A partir del verso 3, y vean lo que dice la Escritura. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya tentado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿A quién le dice primero el apóstol Pedro que le mintió? Al Espíritu Santo. Y después dice, no le has mentido a los hombres sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. No puedes ocultar de Dios lo que Dios ya conoce. Un acto de amistad sería exponerte y hacerte vulnerable delante de aquel que tú sabes que todo lo ha visto. Cerrarnos a una negación es simplemente tratar de evadir nuestra responsabilidad delante de aquel que nos ha amado. ¿Comprende esto? Muy bien, finalizamos con la siguiente cita. Y tenemos la primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 10, y lo vamos a leer en la Reina Valera versión 60. Este pasaje, amados hermanos, en síntesis, nos muestra la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque el Espíritu Santo, que también es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, también es el Consolador. Y cuando hablamos de la raíz griega para la expresión consolador, hablamos del Paracletos, que significa aquel que camina junto a mí. Y es maravilloso cuando tú puedes ver y darte cuenta que el Espíritu Santo no es ajeno a tus necesidades, no es ajeno a tus debilidades, no es ajeno a aquello que a ti te hiere, te duele, te lastima. Por eso es importante siempre valorar la presencia del Espíritu Santo y buscarle. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta es la finalidad del Espíritu Santo en nosotros, la iglesia. Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y consolidarnos. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia fructífera, para que seamos cristianos que viven en victoria,
para que seamos un pueblo que refleja la gloria de Dios como en un espejo, y que nos preparamos para el día de la venida del Señor. Necesitamos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida no tenemos nada. Es más, ni siquiera tenemos a Cristo, porque es el Espíritu el que vivifica la obra de Jesús en nuestro corazón. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté tocando nuestra vida y que cada uno de nosotros pueda atender a lo que en esta noche, a través de tu palabra, hablaste a nuestro corazón. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores, perdona nuestras carencias, y el que muchas veces, Señor, lejos de tomar en consideración la importancia que tiene cada una de tus enseñanzas, somos selectivos, dejando de lado aquello que nos implica un mayor compromiso e inclinando nuestro corazón solamente a aquello que nos emociona. Espíritu de Dios, revélate a cada corazón, que cada uno de mis hermanos y mi vida misma, Señor, puedan ser expuestos delante de ti, para que a través de tu presencia y tu gloria seamos transformados. Bendice la vida de los presentes y cumple en nosotros tu propósito. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Gloria.